Okay. Vamos a estar grabando la sesión el día de hoy. Espero que no haya ningún problema en ese sentido. Perfecto. So, can everyone see the OFISH, the blue screen? ¿Pueden ver la pantalla donde está lo del pececito? Sí, aquí sí. Perfecto. All right. So, thank you very much for joining us today. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días. Today, I will be doing a short presentation to tell you about OFISH. El día de hoy les haré una presentación breve para comentarles un poco sobre OFISH, which stands for Officer of Fisheries Information Sharing Hub. y lo que significa el OFISH es oficiales de pesca y es una como plataforma para compartir información. So as many of you know, my name is Karima Sharif, and I have been working for WildAid for about 4 years. Y como muchos de ustedes saben, mi nombre es Karima y he estado trabajando para WildAid, Karima Sharif, y he estado trabajando para WildAid desde hace ya unos 4 años. My background is in yacht restoration, aerospace, technical equipment for patrols, communications, and underwater video and camera equipment. Y mis antecedentes están en restauración de yates, el equipo técnico aeroespacial, patrullas y equipos electrónicos, básicamente. I also serve as the technical advisor and purchasing agent and regional program manager for Gabon on the west coast of Africa. También sirvo como la consultora técnica y la agente de compras y la gerente del programa regional para Gabón en la costa occidental del África. Gracias. And now I would like to introduce my OFISH colleague, Shiri Cabral. Would you mind introducing yourself, Shiri, and tell us a little bit about your experience with OFISH and why you think it is important? Bueno, ahora quiero presentarles a mi colega de OFISH. Ella se llama Sherry Cabral y ella va a estar presentando conmigo esta mañana. Y ella ha estado en el equipo desde que lo empezamos. Ahora no sé, Sherry, si nos puedes contar un poco sobre ti y por qué crees tú que OFISH es algo importante. Your mic's off, Sherry. Thank you. No problem. Thank you, Karima. My name is Shiri Cabral, and I've been working in tech for over 20 years. Buenos días, mi nombre es Shiri Cabral y he estado trabajando en tecnología desde hace 20 años. In the year 2020, I was working for a database company called MongoDB, which partnered with WildAid. En 2020 estaba trabajando para una compañía de bases de datos que trabajaba con MongoDB y se asociaron con nosotros. I have a long history of database expertise and also activism for conservation. And so this was a perfect project for me. Y yo tengo mucha experiencia y soy experimentada en el uso de bases de datos y también sobre la conservación. Entonces, esta combinación de trabajos fue algo excelente para mí. And after I left MongoDB, I stayed working on this project because I believe in it so much. Y pues después de que dejé MongoDB, me quedé trabajando este proyecto porque realmente creo mucho en él. And that's it. Y esa soy yo. Great. Thank you. Thank you, Shiri. So just to give a little bit of background, OFISH was made for fisheries boarding officers. Yo quiero darles un poco de antecedentes de dónde salió esto. La aplicación fue hecha para los oficiales que trabajan en los naves de pesca.
Would you mind muting your telephone or your speaker? Ay, disculpe, Gainer, no sé si nos podría, o Golfín, nos podría cerrar su micrófono. Perfecto. Muchas gracias. Thank you. So let's see. What I wanted to say was that when an officer boards a boat normally and they were doing an inspection, the inspection needs to cover some basic information, and writing on paper in wind or rain can be very difficult in difficult conditions. Bueno, les quería comentar un poco sobre esta aplicación, porque cuando un oficial sube a un bote normalmente para hacer o tratar de hacer un tipo de inspección, la inspección cubre algunas cosas básicas. Siempre. Entonces, escribir en papel sobre un barco cuando hay mucho viento o cuando está lloviendo, pues es sumamente difícil. Y con frecuencia esto pues resulta o ilegible o se pierde. On the boat, the inspection could include checking the gear, the fish on board, who is the captain, and looking at whatever licenses are available. Cuando se suben al bote a hacer la inspección, generalmente lo que ven es el equipo, qué peces llevan, si llevan pescado, si llevan pez, quién es el capitán y qué licencias tienen disponibles. In the past, officers would fill out a 3x5 card, and the card would end up in an office in a pile, and you wouldn't have that information on hand. Y normalmente cuando los oficiales en el pasado hacían este tipo de inspecciones, lo colocaban en una tarjeta de estas de 3x5 y estas tarjetas iban a un grupo de tarjetas o a la oficina o al escritorio de alguien y ya nadie lo volvía a ver. So what we were trying to do with OFISH is to digitize these records so that the officers on the ground level can share this information between each other and know if it is safe to board a boat and what the history of the boat is. Entonces, lo que queremos hacer con esta nueva modalidad es digitalizar la información para que sepan cómo se maneja y cómo se va a utilizar esta aplicación para ya no tener que utilizar papel. The app aims to help rangers like yourselves and fisheries officers to conduct the boardings and to be able to know if there are any guns on board or if this boat has a record of previous violations. Bueno, y entonces esta aplicación nos va a ayudar cuando estemos en un bote o cuando se montan en un bote, va a ayudar a los guardaparques, a los oficiales de la Guardia Costera, quien esté trabajando en este tipo de cosas, ver si hay armas sobre el bote, si hay alguna violación o si hay alguna advertencia de violación de este bote. Perfect. So one of the things I'd like to go through is some of the advantages. You're able to document the location and the time of the boarding automatically. Bueno, esta aplicación nos va a ayudar a documentar, a ubicar documentos y de manera automática va a tomar el tiempo en el que nos subimos al bote. It mirrors the workflow of a typical inspection. Y es un espejo del flujo de trabajo de una inspección típica. And the data is shareable between agencies and customizable. Y los datos se pueden compartir de una agencia a otra y se pueden hacer a la medida de cada una de las agencias. To reduce data entry, there are pre-filled menus that drop down and you can attach photos and notes to several sections. Y para reducir el ingreso de datos ya hay menús ya completados que son menús desplegables y a estos menús ya solo se les hace clic donde es necesario, se le puede adjuntar fotografías y notas y así no se pierde.
The cost is negligible because this is completely open source and there is a desktop interface with enhanced functionality. El costo es insignificante porque esta aplicación es de fuente abierta y es 100% aplicable y tiene una funcionalidad mejorada. Great. So you can either access it through the Google Play Store or the Apple Play Store, and it is applicable for Android phones and iOS. Y esta aplicación se puede descargar en teléfonos Androides o en iPhone. El Android a través del Google Play y para los teléfonos iPhone a través de la aplicación de ellos. And at the end of the call, I'm curious to know how many of you were able to successfully download the app to the phone. And I just wanted to mention that if anyone has had any problems, I will contact you directly through WhatsApp to troubleshoot that with you. Y me gustaría saber al final de la llamada quiénes de ustedes lograron bajar la aplicación a sus teléfonos y si tuvieron algún problema o tuvieron algún retraso en la descarga de la aplicación a sus teléfonos, pues podemos escribirnos vía WhatsApp de manera personalizada para poder ayudarlos a descargar la aplicación. So normally, this is what the iPhone App Store looks like. And then once you are at this page, you will see this following page, the OFISH, and you can open that page. Generalmente o normalmente cuando uno tiene un iPhone, se mete al App Store, que era el icono que estaba en la diapositiva anterior, buscan el OFISH y se va a ver así una vez lo abren. So this is my home screen, and you can see what the icon looks like. Esta es mi pantalla y ustedes pueden ver cómo aparece el icono ya en la pantalla. This is what the login screen goes. Each officer has a unique login with their email address and a password. Y esta es la pantalla de inicio para poder abrir la sesión de cada uno de las. Cuando uno abre la aplicación, se puede registrar con su correo electrónico y debe aplicar una contraseña. So when you sign in, the first thing that you see is it automatically locates your GPS positioning, the latitude and longitude. Y en el momento de abrir la sesión y ya estar registrados, lo que automáticamente les va a aparecer en la pantalla es su ubicación. Va a tener la latitud y la longitud de dónde están en ese preciso momento a través del GPS de su teléfono. One thing that is important to remember is that to log in, you do need to have a signal. So you log in and then you can leave the cellular area and work off of line once you're on the boat. Y lo interesante de esto es que no necesitan estar en línea para poder trabajar. Una vez ustedes se bajan del barco y encuentran una señal de internet, lo aplican y entonces ya se pone al día, pero no necesitan esa comunicación vía internet para poder comunicarse con la aplicación y colocar los datos necesarios. So once you are returned to where there is a signal, the system automatically syncs up and the information from your phone syncs up so the rest of your team can see the most current data. Y una vez ustedes están en línea y hace la sincronización de todos los datos, ya el resto del equipo va a poder ver qué es lo que ustedes estaban haciendo, qué es lo que hicieron y dónde están. If, for instance, in the boat, you would like to change the latitude and longitude manually, you are able to do so. Y una vez ustedes están en el barco, si por alguna razón necesitan cambiar la latitud y la longitud de manera manual, lo van a poder hacer.
once a record is submitted, there is editing history so that you can ensure that the records have not been modified. Y también va a haber un registro presentado de la edición del historial para que ustedes puedan ver si se modificó o si no hubo una modificación del historial de lo que ustedes colocaron, para asegurarse que nadie les esté cambiando datos. You're such a good translator. I'm so impressed. Oh, no problem. You're so So sweet. on this screen, you can see that there is the option to say that you are at sea, and there is a dark mode, which I will talk about later. Y en esta parte de la aplicación les va a poder determinar si están en el mar, y también hay un modo oscuro y les voy a explicar de qué se trata eso en un momento. So when you are searching for a boat, you can see the last 5 boardings that are the most recent. Y cuando ustedes están buscando un bote, pueden ver a través de la aplicación cuáles fueron las últimas 5 veces que alguien hizo una inspección de ese bote. The green icon to the right lets you know possibly that there were no problems on the boat. The amber could possibly mean that there was a warning issued, a verbal or a written warning. Y cuando aparece el color verde a la par del nombre del barco, nos da la indicación de que no hubo mayor cosa, que no se encontró mayor cosa dentro del bote en el momento de la inspección. Ahora, si aparece el color ámbar, significa que de repente hubo alguna manera de sanción, ya sea verbal o escrita, porque alguna anomalía se encontró en el bote. So you are able to take a photograph of the boat or see pictures of the boat to see if potentially the permit number is the same. Immediately you have a display showing how many boardings, how many citations, and below you can click and get more information and details. Y en el momento de abordar un bote o encontrar un bote, ustedes le pueden tomar foto y colocarla. Si ya está la foto, lo que pueden hacer es comparar si ha tenido cuál es su permiso, cuál es su número de permiso para poder estar en el mar o en alta mar. Y hay un despliegue también que les va a decir cuántas veces se ha subido al barco, cuántas citaciones ha tenido a cualquier violación y cuántas veces han estado a bordo del mismo. Perfect. So here we can see that it is showing the GPS coordinates. Aquí podemos ver cómo nos muestra las coordenadas del GPS. After you've entered the basic information, you can enter the name of the boat, the permit number, the port of entry, and the flag state. Y a la hora de entrar a la aplicación, ustedes pueden encontrar información básica. Si no se encuentra la información básica, ustedes las pueden colocar, pero colocarían el nombre del buque, el número de permiso, el puerto de base y el estado del pabellón del bote. So where you see the small paper clip, that means that you are able in that field to be able to add a photograph or a note. Y ahí donde ustedes ven el clip para papeles, ahí en donde dice última entrega, pueden colocar la fecha donde están abordando el bote y alguna nota de cualquier cosa que ustedes hayan encontrado en el momento. So you can record the last delivery, the date, and the location. Entonces pueden colocar la última entrega, la fecha y la ubicación. And the embarkation place, we talked about that. The next tab at the top, when you look at the top, you can scroll through with your finger between where it says boat, crew, activity.
En la parte superior de la aplicación van a poder ustedes navegar entre buque, tripulación y la actividad. Pueden cambiar las pantallas para poder ir agregando la información. So when you're entering the name of the captain, and if it is the same, it will ask you automatically if you would like to pre-fill that information. So it saves time and makes your boarding more effective and efficient. Cuando entran a la información del buque o del barco, les va a pedir el nombre del capitán. Y si ustedes lo han llenado anteriormente, les va a aparecer esta pantallita ahí que dice preingresar la información de la embarcación desde la última inspección. Hacen clic en el prellenado y a eso les ahorra mucho tiempo de colocar nombre y todo lo que necesitan. So here we have the name and license number of the crew member. Así es como aparece ya el nombre de la tripulación, el capitán, su número de licencia y el resto de los miembros de la tripulación. The next tab is to show activity, and under activity, you have the following drop-down menu. Y la siguiente es actividad, y donde hacemos clic en actividad les va a aparecer el siguiente menú de despliegue. And then under fishery, you have a list of fish that is customizable per agency. Y luego, donde aparece pesca, van a tener un menú también que se puede hacer a la medida para los diferentes tipos de peces que se van a pescar en el mar. And here you can enter what the catch was, what the specific species of the catch was, how much it weighed, how many counts were included, and also include photographs and notes. Y en captura pueden colocar qué especie de pescado se obtuvo, el peso, la unidad, el recuento y si tomaran alguna fotografía o quisieran tomar alguna fotografía, esta también se puede colocar. One thing I'd like to mention is that if there is a section that is not blue but orange, that just reminds you that you've skipped through a section. El menú superior o en la parte de arriba de la pantalla aparece en azul cuando hemos completado todas las pestañas. Si por alguna razón aparece en naranja es porque ese se nos pasó por alto y tenemos que regresar a completarlo. Perfect. So at this point, you can have the drop-down menu shows the list of violations. If there's a violation, you can pick from this drop-down list. Y también aparecen las violaciones en un menú desplegable. A la hora de desplegarse, aquí aparecen las diferentes razones por las cuales le vamos a presentar una citación al buque. So the next page allows you to assign the violation either to the captain or the crew. For instance, if the crew did not have a valid license, you can associate it to the crew specifically. Y el siguiente menú de despliegue nos va a permitir colocarle a la persona encargada o a la persona culpable la violación que se hizo. Si no fue el capitán, se le puede asignar al miembro de la tripulación, por ejemplo, si algún miembro de la tripulación no cargaba número de licencia o algo por el estilo. Okay, so you can also put in notes, and this is where the risk assessment is notated. Aquí en el riesgo podemos anotar diferentes cosas. Podemos incluir notas adicionales de cualquier índole. And again, the paper clip is showing that you can provide photographs or additional notes if needed. Y el clip en la parte superior nos permite saber si podemos agregar fotografías o notas adicionales si fueran necesarias. This next section can be considered a catch-all, where if you want to add additional species or some notes that you found guns on board or that the crew was very nice, you can add that information in this last section.
En esta última sección es una sección como de miscelánea. Uno puede colocar si encontraron armas, si encontraron algo que no les parecía o si la tripulación fue muy amable y todo está muy bien. Eso se puede agregar aquí en esta última sección. So now it asks you if you would like to save this record or create a draft or submit, and you can save up to 10 records onto the device. But once you log out, those records are erased. So you need to submit them if you would like them to appear on the web portal. Y de último nos va a aparecer este menú que dice seguir editando, guardar y terminar más tarde, dejarlo en borrador o enviar. Solo que recuerden que en el momento en el que ustedes se salen de la aplicación, toda la información ahí se borra. Y la aplicación tiene capacidad de guardar hasta 10 reportes de embarques y eso lo tienen que sincronizar una vez regresen a tierra y tengan internet. Perfect. So then it gives you a confirmation that you have submitted the boarding. Si lo presentan o si lo montan en la red, esto nos manda un mensaje de que ya fue enviado. Here is the section that shows a little red number, so you know exactly how many draft boardings you have to complete. Del lado derecho de la pantalla aparece la pantalla del teléfono y cómo se ve, y en la parte inferior aparece un numerito rojo y eso nos dice cuántos hemos completado y cuántos nos quedan disponibles para poder llenar el espacio disponible, que son 10. So this next slide is showing night mode. Bueno, y esta pantalla nos muestra el modo de noche o el modo oscuro. And based on the language that you input into your phone, it's available in French, in Spanish, in English, and in a multitude of languages. Y la aplicación está disponible en una multitud de idiomas, francés, inglés, español, aquí vemos ruso, hay muchos idiomas. So now I wanted to show you what the web portal looks like. So this is more for the administrators. However, the officers can also look at their specific boardings. And go ahead. Sorry. Bueno, y este es el portal ya en la computadora, en el sitio web de cómo se ve, y esto lo vamos a tener más que todo para la administración, pero cada oficial va a tener la oportunidad de ver sus propias inspecciones. So when you open up the web portal, the dashboard shows the compliance rate. There is a chart and you can see how many violations and boardings have occurred. And then below that area, there is a map that shows the location of the boardings. Y cuando abrimos la pantalla de inicio, ya con todos los menús, vamos a ver la tasa de cumplimiento, cuántas veces se han subido a un bote, cuántas violaciones han presentado, y en la parte inferior de la pantalla aparecerá un mapa para determinar dónde fue cada una de estas. So this is the screen that you see when you look at the boardings, where they're occurring and and you can click on those specific boardings for more information. Y aquí es donde aparece cuántas veces y en dónde específicamente nos subimos a cada uno de los barcos, y podemos hacer clic en la parte inferior para ver qué fue lo que sucedió en cada una de esas veces que nos subimos a un bote o a un barco. One thing I'd like to say is that with this portal, if you are a administrator, you can do reports based on the catch. You can do a weekly, monthly, daily. You can do a report for one specific ranger or a group of rangers.
Y esta página es para el administrador y el administrador básicamente tiene la capacidad de crear informes con base en la información que encuentra aquí en esta página. Puede también hacer informes solo en relación a la pesca, qué fue lo que se pescó, que no. Los informes pueden ser diarios, mensuales, semanales, anuales. Puede ser para un solo oficial o para un grupo de oficiales. So those are the basic, that's a quick rundown of the functionality and what OFISH is capable of doing. And one of the things I really wanted to mention as far as Latin America being a leader for the rest of the world and sharing the information between different countries, coast guards, navies. I feel like this is a very useful tool to be able to share jurisdiction. So the work that you're doing is very important and much appreciated. Y este básicamente es un resumen de lo que puede hacer la aplicación, cuáles son sus funcionalidades, cómo lo pueden manejar ustedes y pues la verdad y mostrarles de lo que es capaz la aplicación. Y lo que yo les quería comentar es que ustedes como Latinoamérica creo que pueden ser los líderes a nivel mundial para poder ayudar a compartir la información de pesca y de barca con las guardias costeras, con las marinas de otros países, etcétera, y para poder implementar y mejorar el trabajo que ustedes hacen. So I would like to invite Sherry to add any kind of commentaries if I had missed anything that is important to tell our rangers today. And I will open the floor for questions and we'll just start there. Bueno, entonces ahora le voy a dejar el micrófono a Sherry para que ella pues les comente, les hable de cualquier cosa que se me haya pasado a mí por alto y para que también puedan hacer cualquier comentario que fuera necesario para los guardaparques y las personas que están aquí acompañándonos el día de hoy. I don't have anything to add, so I'll leave it open for questions. Pues yo creo que ya cubrimos todo, no hay más que agregar, entonces lo dejaré abierto a preguntas. Excelente. All right, Hola, Golfin, please go ahead. Por favor, Golfin. hola, bueno, les habla Esteban. Primero, muchísimas gracias, Karima, por la presentación. Y segundo, varios no hemos logrado bajar la aplicación en Android con el link que nos envió Karima por WhatsApp. La pregunta, Karima, es si podemos bajar directamente desde el App Store. A mí me aparece en el App Store un Office que dice Office entre paréntesis beta. Okay, so this is Esteban speaking. First of all, I'd like to thank you for the presentation, much appreciated. We haven't been able to download the app from the Android phones through the WhatsApp link that you sent us. So we were wondering if we could download it from the App Store, but when we open OFish on the App Store, it says OFish, but in parentheses, it says beta. That's correct at this time. We're working to get the app approved by Google so that it will but it is good quality. Es correcto, pueden descargar esa aplicación porque por el momento pues no hemos logrado la autorización plena de Google para poder descargarlo de ahí, pero pueden descargar ese, está 100% correcto. Ok, muchas gracias. Y mi segunda consulta para Karima era ¿qué países o qué áreas en la región están utilizando el OFish? Y si ya están compartiendo datos, si uno al entrar a OFish puede ver datos de alguna otra parte aquí cerca de la región. Okay, and my second question for Karima would be, what other countries in Latin America are already using OFish and or in the area or in the region? And if we go into OFish, will we be able to see the information that they are sharing?
So currently we are, our coastal group in Ecuador is testing the app. And the thing is that unless there is permission between two agencies and an agreement to share the information, that information will not be seen. Por el momento, en Ecuador están haciendo pruebas con la aplicación. Ellos son los únicos por el momento. Y la cuestión es que para poder acceder a información de otras agencias, tienen que tener permiso entre las agencias y tienen que establecer acuerdos entre agencias para poder ver la información de los demás. De lo contrario, esta información no se va a poder ver. Ok, y mi última pregunta ya para dejar a los compañeros que también tengan consultas. ¿Puedo utilizar esta aplicación para llevar control de todo tipo de embarcación? O sea, si quiero subir información de las embarcaciones que llegan de turismo y así cada vez que una embarcación se repite, saber que tengo la información ahí guardada. ¿Es posible para eso esta misma aplicación? Is the same application helpful for me to control all types of vessels that I would board, for example, tourism? And if I go on a tourism boat, would that information be saved so that if I go back on it, I can just repeat the information? Yes, correct. Sí, es correcto. Cualquier embarcación. Muchas gracias. Thank you very much. Esteban, were you able to download it to both of your phones? Because I know that you were talking about having an issue with one of them. Esteban lo pudo descargar a ambos teléfonos porque me acuerdo que me había comentado que había tenido problemas para descargar la aplicación en uno de sus teléfonos. En ninguno, aún no lo he logrado. Estoy intentando hacerlo directamente desde acá, desde el App Store. Ahí Michael, funcionario del área, tiene la mano levantada también para más consultas. Okay, this is Esteban, and I haven't been able to download it on either phone, but I'm working on it. I'm going to try to download it directly from the App Store. And Michael has his hand up as well and would like to ask a question. Please go ahead, Michael. Sí, Por favor, gracias. Michael, haga su pregunta. Gracias. Bueno, son dos cosas. Una es, yo descargué la aplicación, pero en el iPhone, y primero descargué una que me decía Test Flight, creo que era, y ahí me salía para descargar el OFish. No sé si funciona también el mismo sistema para los Android. When I downloaded the application, on my iPhone, I got a test version. So I don't know if that's okay. And then afterwards, I got the full version. So Yes, that is okay. Yep. sí, cualquiera de las dos le funciona. La de prueba y la otra está perfectamente bien. Ok, entonces mi pregunta sería, en tripulación, yo estar llenando los datos y para estar en la parte de tripulación me dice nombre del capitán y dice número de licencia. ¿Ese número de licencia es de la embarcación o número o como el AD del capitán? When I went to crew and I was trying to fill out information for a vessel, it came up that it asked me for the license number of the captain. Is that the license number for the boat or the vessel itself? Or is it the AD or the ID for the captain? That would be for the ID of the captain. Tiene que ser el ID del capitán. Sí, ok, gracias. Entonces, viendo esos datos, creo que faltarían como más datos allí personales, por decirlo así, que serían necesarios, como nacionalidad del capitán, podría ser pienso que importante, al igual que de la demás tripulación. I think that there's missing information when we fill out crew information. I would like it to have more personal data.
For example, the nationality of the captain and the nationality of the crew members. Well, that is something potentially that you can add an unlimited amount of notes. And so you can add that information when you push on the. Ya voy a llamar. Bueno, de hecho, esa información la puede agregar usted en el área de notas. Ahí en el área de notas usted tiene un espacio indefinido para poder agregar la cantidad de notas que usted considere necesarias. Sí, gracias. Incluida esa información. Lo otro, esto sería básicamente únicamente cuando hay abordajes a embarcación, patrullajes donde no se encuentre embarcaciones, lógicamente veo que no se llena nada, pero como por registro de área protegida, nosotros en caso de millas recorridas y toda esta cuestión, entonces no se llenaría nada, únicamente es en caso de encontrar embarcaciones en actos ilegales. So thank you very much. When we do boardings, there's, and if we don't do a boarding, if we're only patrolling the area and we don't find any vessels or we don't board any vessels, would we only board vessels or would we only register vessels that have a violation? No, you could potentially board vessels that don't have a violation also to just have that compliance listed. Shiri, did you want to add a comment to the previous question about the recording the nationalities of the crew? Okay, just let me finish this one and we'll go to nationality. Cuando hace un abordaje, no necesariamente es un abordaje porque encontró una violación, puede ser un abordaje solo por inspección y esto se grabaría solo para determinar que haya un cumplimiento del trabajo que se hizo en alta mar. Gracias. Thank you. I agree that the crew with the nationality, every crew member, including the captain, has that paper clip, and you can add photos or notes and you can write whatever you want in there. La información de cada uno de los miembros de la tripulación, donde está el capitán, tripulación, etcétera, cada uno de los miembros, hay un clip en la parte a la par del nombre de la persona. Y en ese clip ustedes pueden subir fotos, pueden agregar notas sobre nacionalidad, pueden agregar cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria o pertinente. Para completar la respuesta de la pregunta sobre nacionalidad. Gracias. Golfín, ¿usted levantó la mano otra vez? O no sé quién tiene levantada la mano. I saw a hand raised, but apparently it's nobody. Okay. Oh, Sherry logged off. Dropped off here. Oh. Would you like me to ask if they have additional questions? Sure, that would be great. Y no sé si hay preguntas adicionales o alguna otra duda o están luchando con el App Store para bajar la aplicación. One thing I should mention is that we will have a version coming out shortly because once we are approved for the iOS App Store, we will be loading the newest development. So though a lot of the issues that have been occurring currently it'll be a much better version in about 2 or 3 weeks. Bueno, quería comentarles que va a haber una versión nueva de la aplicación. Estamos trabajando en ella.
Entonces quería comentarles que esto va a ser en un par de semanas. Estamos esperando la aprobación directa del iOS o del iOS de Apple para poder tener esta nueva versión, y cuando carguen la nueva, pues esta va a tener, esperamos, menos problemas que tiene la actual para poder trabajarla y para poder descargarla. Another thing that I wanted to encourage this group to do, because we are also the first trial of OFISH was in Namibia, and so this is a new app, and your feedback is very, very valuable to us, for us to be able to make sure that it is the most useful tool that it can be. So I invite you all to participate in the WhatsApp training group after the call and let us know how it's working for you. And please don't be shy to give your feedback. Bueno, y quería pedirles, por favor, que utilicen la aplicación, que la descarguen y que la empiecen a implementar, porque la primera vez que se utilizó esta aplicación y la primera vez que se implementó fue en Namibia, en el África. Y pues esto es algo nuevo para nosotros y realmente vamos a agradecer mucho su retroalimentación. Cualquier cosa que ustedes consideren útil aportar, por favor, háganlo. Y los invito también a participar en el grupo de WhatsApp y las capacitaciones que se van a estar dando ahí. Y pues no se sientan tímidos de comentar cualquier cosa que no les guste o que no les parezca de la aplicación. Para eso estamos, para mejorarla y para que vaya siendo la mejor versión posible de la aplicación de OFISH. Hola, hola, creo que Heiner tiene la mano levantada. No sé, Heiner, si pueden hablar desde allá, desde la isla. Solo abre su micrófono que está cerrado. Es que la conexión desde la isla del Coco es lenta. Así dicen, es algo chueca. Se está como escuchando, pero no pueden hablar. Que lo escriba en el chat. Hay un chat. 3 de los funcionarios en ese momento en el área usan Samsung y no está funcionando descargarlo desde el app. A mí tampoco me funcionó. Ahí le pasé a Karima en el chat la imagen. De WhatsApp, okay. Several of the crew members here have Samsung phones, and I haven't been able to download it either. Esteban is speaking. And I sent you a screenshot through the WhatsApp so that you could see what it says. Yes, I did see that there was some challenges with the Samsung app. And can you tell me what model of Samsung phone you're using? Sí, vi que habían problemas para descarga con el Samsung. No sé si me pueden decir qué modelos están utilizando de Samsung. ¿Cuáles son los modelos de los teléfonos? You can put that information in the... Esa información la pueden colocar en el WhatsApp. I'll just make it easier. That sounds good. Hola, si me escuchan, una buena posibilidad, opción es tal vez por parte de Wild 8 adquirir, serían 2 o 3 tablets, las que se tendrían en la embarcación con la aplicación ya bajada y de esa forma llenar la información desde la tablet, digamos que la tablet se mantenga en la embarcación. Si es aquí por prueba en los teléfonos, está bien la práctica, pero ya en la operación sí sería como tenerlo una tablet en la embarcación. No sé si me entienden. I was thinking what would be a good idea is for Wild Aid to give each vessel a tablet, and the tablet already have the application downloaded onto it, and that could be carried around on the boat. And then
or on the vessel, and that would make it more operational because then each boat would have its own tablet and the information can be uploaded onto the tablet. I agree, and we were talking with the Ecuador team to supply some tablets. We would probably do Samsung tablets because that's what you are most familiar with, and we could provide waterproof cases and also a flotation device. So if it were to fall overboard, the tablets could be retrieved. I think that's an excellent idea. Can you tell me how many boats you currently have? Para mí, estoy de acuerdísimo, ya lo habíamos discutido con el equipo de Ecuador. Estábamos pensando comprar tabletas Samsung porque aparentemente eso es lo que la mayoría utiliza y están acostumbrados a utilizar eso. Cada tableta habíamos pensado que llevara un estuche a prueba de agua y que también flotara, porque así si se cae del barco, pues se puede rescatar. Y no sé si ustedes me podrían decir cuántos buques o barcos tienen ustedes para la cantidad de tabletas que fueran necesarias. Serían 3 embarcaciones. We have 3 boats. Excellent. I will ask our marine director if we can send you some tablets. Voy a preguntarle a mi director si estamos en la capacidad de enviarles tabletas. Gracias. Thank you so much. Seguimos teniendo problemas con ahí los compañeros en el chat enviaron los modelos que tenemos de Samsung. De momento somos 4 personas con Samsung que no podemos instalar. Entonces no sé si más bien esperamos las mejoras de la aplicación porque ni el Samsung no funciona. En el Huawei que yo tengo es de los nuevos que ya no tienen Google, entonces también en la tienda de aplicaciones de Huawei no aparece, entonces no lo puedo descargar. So 4 of us have Samsung here among the crew, and none of us were able to download the application. I don't know if your suggestion would be for us to wait for the improvements to be made. And my other phone is a Huawei, and the new Huawei no longer carries the Google App Store because it doesn't. So I am not able to download it there either. That is a good question. I think that, Sherry, did you have, do you want to answer this question? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que Sherry tiene una mejor respuesta que yo. Yeah, can you hear me? Yes, we can. Great. Now that we have the versions, we can test against the Samsung to make sure it can be downloaded. If not, I believe we did fix some issues, so waiting for the improvement I think will also work. And we can try giving you a direct link for the Huawei phones. Bueno, ahorita la versión se está mejorando, ya hay mejoras de la versión y dentro de poco se va a poder descargar directamente a Samsung. Ya se hicieron los diferentes arreglos. Y para el Huawei, si lo solicita, podemos mandarle una enlace directo para poder descargarlo al Huawei. Y creo que sí, tal vez es buena idea esperar estas mejoras para poder hacer la descarga. Ok, perfecto. No, vamos a estar ahí pendientes del chat. Si hay alguna mejora y envían algún link, podemos intentar de nuevo las descargas. De momento, creo que solo los compañeros que usan iPhone han logrado hacerlo. Entonces, esperaríamos hasta lograr descargar para poder empezar con las pruebas. So we're going to be tuned into the WhatsApp for whatever news you have for us about the new versions or the improved versions, having fixed all the bugs and glitches so that we can download it. So far, the only people who have been able to download it onto their phones are those who have iPhones.
And so we'll be on the chat and pending any news from you. Excellent. Thank you so much. And we really appreciate your participation and patience with this transitional period. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su paciencia y gracias por tenernos la paciencia para poder ir mejorando la versión y para poder irla implementando para que tenga esa funcionalidad que requerimos. Con mucho gusto. Gracias a ustedes y no sé, los compañeros, si hay alguna pregunta más. Si no, no sé si sería ya. Our pleasure. Thanks to you. And if any of the other colleagues have any questions, please feel free. If not, thank you so much. No, muchas gracias a todos. No more questions. Thanks to all. Gracias, Miquel. Gracias, Esteban. Gracias, Michael. Gracias, Esteban. Maureen, gracias. Gracias, Maureen. Hasta luego. Muchas gracias. Estamos en contacto. Greetings. Okay. Thank you so much, and we're in touch. Okay, great. Gracias. Gracias. Wonderful. Well, thank you very much for helping us with that welcome. translation. And do you have any comments as far as flow or how that went? Oh, no, this was perfect. Great. You are fantastic, because without your help, we wouldn't have gotten all the information out. Oh, Sometimes people go so fast and they say so much, and then you're like, what was it at the beginning? oh, good, good. I'm glad. No, I'm perfect. glad. All good. Yeah. Thank you again. No, you're very welcome. My pleasure. You were Sherry, great, Carolyn. Thank you so much. Oh, my pleasure, Sherry. Shiri, you and I can connect as far as resolving some of those Huawei and Samsung issues another time. When you have some time, just reach out to me and we'll work those details out. Yeah, interestingly, I have a Samsung too, and I have to use the emulator on the computer, so it doesn't work on my Samsung either. So okay. So it was a pleasure meeting you guys. Have a good one. I'll log off so you guys can chit chat. Okay, great. All right. Bye. bye-bye. All right, I think that's about it. Sorry, I had to switch to my phone because I forgot I had a physical therapy appointment at 2, so I'm at my appointment right Oh my now. goodness. So No problem at all. Thank you so much for joining. It was just so much appreciated to have you there, because it certainly is great to have that backup. I appreciate it, Shiri. yeah, and it was great, and they definitely followed it, right? Their questions were very clear that they had used it and whatever, and Yeah. knew what it was for, and Yes. I didn't want to go too much into the like, well, you could put the nationality in, but you can't search on it. You know what I Right. mean, in the notes, but I figured let's just not worry about that till later. Exactly. Exactly. I wanted to make sure that it was just like as general as possible. Great. All right. Enjoy your physiotherapy appointment, and thanks again, and I'll talk to you soon. All right. Bye-bye. Bye-bye.